En nuestra continuación del estudio del problema crucial de la autoridad en la situación contemporánea, nos encontramos en una situación muy similar a la de los miembros de la Iglesia primitiva. Nuestro interés, tal como he intentado indicar en la introducción, es de naturaleza práctica. Nos interesa toda esta cuestión porque afecta a la evangelización, el contexto del mensaje del Nuevo Testamento. En los primeros tiempos de la Iglesia, los apóstoles fueron a todas partes predicando la resurrección, a Jesús como el Salvador del mundo y como Señor. Proclamaron que era el Hijo de Dios. Declararon que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Dicho de otro modo, proclamaron a Jesús como Hijo de Dios, la autoridad definitiva y suprema. Ese era su mensaje, pero, por supuesto, no predicaron ese mensaje de forma aislada. Pasajes del Nuevo Testamento como Hechos 17, 1 y 4 y Primera de Corintios 15 del 1 al 4 lo dejan perfectamente claro. Predicaron a Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo en el contexto del mensaje de las Escrituras del Antiguo Testamento. El primer sermón que, en un sentido, se predicó bajo los auspicios de la Iglesia cristiana tal como la conocemos y la reconocemos, fue predicado por el apóstol Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. Podrás advertir en el relato que tenemos de él que presenta a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo en gran medida por medio de una exposición de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es de vital importancia que entendamos ese hecho. Te recuerdo que Jesús no fue predicado de forma aislada, sino en el contexto de lo que le había antecedido. Dios no comenzó a actuar en Belén. Nunca hemos de concebir la revelación como algo confinado a Jesucristo o que diera comienzo con su venida al mundo. Dios se había revelado en otro tiempo, tal como nos recuerda Hebreos 1 del 1 al 3. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras, y siempre hemos de pensar en la venida del Señor Jesucristo, pues en este contexto y con este trasfondo, el libro de Hechos deja muy claro que los apóstoles reconocían que, a menos que reconciliaran su nuevo mensaje con toda la enseñanza de las Escrituras del Antiguo Testamento, sus afirmaciones no se sostendrían en pie. Se esforzaban, pues, constantemente en mostrar y demostrar precisamente eso. Así, en Hechos 17:3 se dice declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, esto es, las Escrituras del Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese. Pablo discutía con los judíos en la sinagoga acerca de las Escrituras. Una parte esencial de la predicación apostólica consistía en demostrar que el Señor Jesucristo era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y que el Dios que había comenzado a actuar en el huerto de Edén y que había actuado a lo largo de los siglos de muchas maneras, ahora había llevado todo esto a su gran clímax final. Lo que afirmaban era que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento y de todas sus promesas. Tenemos otro ejemplo de esto mismo en una aseveración que hace el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Segunda de Pedro 1:19. Lo que Pedro dice se puede expresar mejor de esta forma. Tenemos también palabra profética hecha más segura. Ahí, viene a decir el apóstol Pedro, tenemos la prueba. Ahí está la autoridad. ¿Por qué no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas? A continuación, ofrece su testimonio personal de lo que él y los otros dos discípulos habían visto en el monte de la transfiguración, pero prosigue. No dependéis exclusivamente de nuestra palabra y de nuestro testimonio. Hay algo más sólido aún que eso. Podéis leer las profecías del Antiguo Testamento y veréis que todas ellas se han cumplido hasta el menor de los detalles en la persona, la vida y la obra del Señor Jesucristo. Ahí tenemos un poderoso argumento que utilizaron los apóstoles y es completamente fundamental que lo entendamos. No podemos separar al Señor Jesucristo del trasfondo y el contexto de las escrituras del Antiguo Testamento. Nuestro Señor mismo, por supuesto, utilizó un razonamiento muy similar cuando habló a los judíos de su tiempo.
No solo aludía constantemente al Antiguo Testamento, sino que también lo utilizaba como argumento. Pensemos, por ejemplo, en Juan 5:39, escudriñad, o si así lo preferimos, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muestra y demuestra constantemente, tanto por aseveración directa como por medio de preguntas destinadas a confundir a sus adversarios, que Él es el cumplimiento de lo que se predijo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Afirmó, pues, que por todas esas razones, y sería fácil desarrollar cada una de ellas, es esencial que le consideremos en este contexto y en los términos de este trasfondo, en cualquier consideración de la autoridad definitiva y en cualquier consideración de la autoridad definitiva del Señor Jesucristo mismo, que ya hemos tratado, estamos forzosamente obligados a considerar la autoridad de las Escrituras. Aquí tenemos una secuencia lógica muy definida. El gran mensaje que proclamamos es el mensaje con respecto al Señor Jesucristo mismo, su persona y su obra. Pero lo que defiendo es que no podemos hacer esto de forma independiente del trasfondo y el contexto de toda la Biblia. Ataques recientes a la autoridad de la Escritura. Nos sorprende, en vista de esto, que de cuando en cuando la autoridad de las Escrituras haya sido motivo de debate y de discusión. Como quiera que sea, es importante recordar que hasta el siglo XVIII era aceptada de manera más o menos universal por toda la Iglesia. Es cierto que durante la Reforma hubo una gran discusión con respecto a la relación entre la autoridad de la Iglesia y la autoridad de las Escrituras. Algunos han distorsionado la realidad de ese debate con la idea de que la Iglesia de Roma negaba la autoridad de las Escrituras. Jamás lo ha hecho. Pero, por supuesto, va más lejos y declara que a fin de saber lo que dice la Biblia, precisamos de la interpretación autoritativa de la Iglesia. La Iglesia romana pone la Iglesia a la misma altura que las Escrituras. Dice que ha recibido una revelación adicional a la que se recoge en las Escrituras, pero sigue defendiendo la autoridad del canon de las Sagradas Escrituras y siempre lo ha hecho. Esta autoridad se aceptaba de manera más o menos universal hasta mediados del siglo XVIII, cuando comenzó el movimiento bautizado como la Alta Crítica. Comenzó en términos de ciertas otras presuposiciones naturalistas con respecto a la razón, los conocimientos y la ciencia del hombre. El ataque a la autoridad de las Escrituras comenzó en ese punto. Ahora bien, aquí no tenemos espacio para relatar detalladamente todo lo que sucedió y la forma en que el movimiento evolucionó durante el siglo XIX, a fin de que nuestra consideración sea más práctica y pertinente. Hemos de intentar concentrarnos en la posición actual. La afirmación hoy día es que nos encontramos en una situación distinta. Existe un consenso generalizado en que el viejo liberalismo, el viejo modernismo, el viejo racionalismo, llamémoslo como queramos, ha quedado más o menos abandonado. Oímos hablar muy poco de él, pero es interesante observar la forma en que se expresa hasta eso. Se nos dice que, si bien no hemos de perder el tiempo en debates y discusiones con respecto a la validez de la alta crítica tal como se solía hacer a principios del siglo XX, como quiera que sea, hemos de dar por supuesta la obra de la crítica. Nos encontramos en lo que denominan una situación post. Se nos dice que en realidad no importa nada salvo que tengamos claro el mensaje y la enseñanza de la Biblia. Nos encontramos, pues, con frases tan familiares como la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. La Biblia, se nos dice, es en parte la palabra de Dios y en parte la palabra de los hombres. En parte tiene esta gran autoridad divina y en parte no. Se nos dice además que hemos de aceptar y creer el mensaje, pero que no hace falta ser demasiado rigurosos con los hechos. El otro día me encontré un ejemplo de esto en un periódico canadiense. En un artículo que trataba la historia del libro de Daniel, el autor comentaba: no creemos que importe demasiado si la historia es literalmente cierta o una maravillosa parábola para todas las generaciones de los hombres. Eso es algo típico de toda esta actitud. Los hechos, en realidad, no importan gran cosa. Lo que cuenta es el mensaje espiritual y la enseñanza.
Nos enfrentamos, pues, a esta mentalidad moderna que ya no discute determinados pasajes o partes de versículos y a la que no le interesa exclusivamente su propio aparato crítico. Da todo eso por supuesto y a continuación declara, estamos ante un libro que contiene cosas de gran valor, pero también muchos errores y cosas desechables. Se suele afirmar que esa es una postura esencialmente nueva, pero sin duda, si nos detenemos a analizar lo que dicen, llegaremos a la conclusión de que se trata básicamente de la misma postura de antes, porque las preguntas que surgen de inmediato son las siguientes. ¿Quién determina lo que es cierto? ¿Quién determina lo que es valioso? ¿Cómo discernir entre los grandes hechos verdaderos y los falsos? ¿Cómo diferenciar los hechos de la enseñanza? ¿Cómo separar este mensaje esencial de la Biblia del trasfondo en el que se presenta? No solo eso, sino que la escritura misma no reconoce tal división o distinción. Toda la Biblia se ofrece a nosotros exactamente de la misma forma y como un todo. No existe el menor indicio o atisbo de que algunas de sus partes sean importantes y otras no. Todas se nos presentan de la misma forma. En otras palabras, la postura moderna equivale a esto. La razón humana es la que decide. Tú y yo acudimos a la Biblia y tomamos nuestras decisiones sobre la base de ciertos patrones que obviamente se encuentran en nuestras mentes. Decidimos que una parte se corresponde con el mensaje que creemos y que otra no lo hace. A pesar de todo lo que se dice acerca de una nueva postura hoy día, seguimos rodeados de la idea de que el conocimiento y el entendimiento humanos son los árbitros definitivos y el tribunal de apelación, y esa es precisamente la postura del viejo liberalismo. Como quiera que sea, algunos plantearían la situación de forma levemente distinta. Dirían que hemos de reconocer como palabra de Dios aquello que nos habla. Cuando algo de la Biblia habla a nuestra situación, se trata de la palabra de Dios, y cuando no lo hace, no es la palabra de Dios. Eso, por supuesto, nos deja en una posición completamente subjetiva. Sigue dejando al hombre al mando. El hombre sigue siendo la autoridad que decide lo que es verdaderamente palabra de Dios y lo que no lo es. Otra forma en que se manifiesta la actitud moderna es la idea de que los evangélicos conservadores somos bibliólatras, esto es, que ponemos las escrituras en el lugar del Señor. Su propia autoridad, nos dicen estos críticos, no son las escrituras, sino el Señor mismo. Ahora bien, esto parece muy impresionante e imponente a primera vista, como si estuvieran declarando lo que nosotros mismos defendemos. Parece una postura elevadamente espiritual hasta que, nuevamente, comenzamos a analizarla detenidamente. Las preguntas obvias que hemos de plantear a quienes dicen tales cosas son: ¿cómo conoces al Señor? ¿Qué sabes del Señor sin las Escrituras? ¿Dónde le encuentras? ¿Cómo sabes que lo que pareces haber experimentado con respecto a Él no es producto de tu imaginación o fruto de algún estado psicológico anormal o quizá la obra de algún poder oculto o un espíritu maligno? Suena muy impresionante e imponente decir: yo acudo directamente al Señor mismo, pero hemos de afrontar la cuestión vital de la base de nuestro conocimiento del Señor, nuestra certeza en lo referente a su autoridad misma y cómo alcanzar una posesión práctica de ella. En vista de la postura a la que nos enfrentamos hoy día, ¿cómo hemos de enfocar toda esta cuestión de la autoridad de las escrituras? Con el espacio de que dispongo, solo puedo limitarme a un bosquejo general que considero el camino. Mi propósito aquí es llamar la atención con respecto a ciertos principios generales que hemos de tener siempre en mente de forma prioritaria al abordar esta cuestión. Primero, hemos de considerar la escritura como un todo. Es de vital importancia enfocar siempre nuestra consideración de este problema como un todo y no empezar de inmediato con los detalles. Creo que hay muchas personas que tienen problemas porque se enfrentan a una dificultad concreta o algún punto detallado. Como consecuencia de esto, debido a que comienzan por los detalles, se fijan tanto en ellos que pierden la vista del todo. Ahora bien, sé que el todo está constituido de partes, pero el todo no es meramente la suma de las partes. Si nos preocupa la cuestión de la autoridad de las escrituras, no hay nada más importante de que comenzar por la Biblia entera en primer lugar y luego considerar los detalles a la luz del todo y no a la inversa. Permítaseme utilizar un sencillo símil. Este mismo principio es válido en muchas esferas de la vida. Pensemos, por ejemplo, en la forma en que la
Commonwealth británica conquistó Canadá. Canadá fue arrebatada a los franceses en una sola batalla, la batalla de Quebec en 1759. Aunque el resultado de esa batalla fue crucial, fueron necesarios muchos años y muchas pequeñas escaramuzas locales hasta ocupar todo el territorio de forma efectiva. A eso me refiero con la distinción entre poseer del todo y luego pasar a apoderarnos de las partes. Al abordar las escrituras hemos de adoptar un método similar. Hay puntos, hay cuestiones concretas que nos plantean verdaderas dificultades y verdaderos problemas. ¿Hemos de rechazar el todo por causa de una dificultad particular? ¿Se ha de rechazar una teoría científica porque en determinado momento sea incapaz de explicar detalles relativamente menores? ¿No creemos en la existencia y el valor del Sol porque tenga manchas? Ese es un razonamiento muy falso. Es introducir confusión. La Biblia es un todo y su autoridad es completa, pero tras haberla aceptado en su totalidad, seguimos teniendo ciertas dificultades, ciertos problemas y ciertas dudas residuales. Sin duda, no deja de ser trágico que alguien comience por un detalle y, debido a que se siente insatisfecho con él, diga soy incapaz de reconocer la autoridad de las escrituras en absoluto. Más adelante ofreceré razones adicionales para mostrar que esa es una actitud falaz. Segundo, una cuestión de fe. Nuestro segundo principio es la conciencia de que, en última instancia, esta cuestión de la autoridad de las escrituras es una cuestión de fe y no de argumentos. Hay muchos argumentos significativos. Más adelante yo mismo aduciré algunos y, por supuesto, muchos de estos argumentos son de gran valor. Existen argumentos científicos, argumentos históricos, argumentos arqueológicos y argumentos racionales que se han aducido en defensa de la autoridad de las escrituras. Lo que intento decir es que, tras haberlos aducido todos, podemos convencer a una persona intelectualmente de lo que decimos, pero, a pesar de eso, no creerá o aceptará necesariamente la autoridad de las escrituras, igual que se puede tener un concepto intelectual de la verdad acerca de Cristo y asentir intelectualmente a ella sin recibirle verdaderamente ni convertirse en cristiano. Se puede hacer exactamente lo mismo con las escrituras. En primer lugar, recalco esto porque temo que en ocasiones hayamos tendido a caer en esta trampa como evangélicos conservadores. Nos hemos permitido cierto racionalismo que en realidad no es acorde con nuestra posición. Todos estos argumentos tienen un valor genuino, pero al final, tal como los padres protestantes mismos enseñaron, nadie puede creer verdaderamente en la autoridad de las escrituras y someterse a ella, a menos que sea como resultado del testimonium spiritus internum. Solo podemos tener esta certidumbre con respecto a la autoridad de las escrituras como consecuencia de la obra y la iluminación del Espíritu Santo en nosotros. Esto no es más que expresar con distintas palabras lo que el apóstol Pablo asevera tan claramente en Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta cuestión es indiscutible. Se puede expresar directamente de esta forma. Quien no es cristiano no puede creer en la autoridad de las escrituras. No deberíamos esperar que así lo hiciera. Es una pérdida de tiempo discutir con él al respecto. Es algo fútil para nosotros enfrentarnos al incrédulo o al racionalista moderno y decir, antes que nada, hemos de llegar a un consenso con respecto a la Biblia. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Aceptas su autoridad o no? Si no lo haces, no tenemos nada de qué hablar. Ese es un razonamiento completamente falso. Es empezar la casa por el tejado. Si no es cristiano, es imposible que acepte la autoridad de las escrituras. Solo el cristiano lo hace. Pero también lo recalco por una segunda razón. Si enfocamos el problema primordialmente de forma argumentativa, corremos el grave peligro de comprometer nuestra propia posición. Creo que algunos de nuestros antepasados hicieron precisamente eso en el siglo XIX. Les aterraban los conocimientos modernos, fruto de los avances científicos. Se preocuparon excesivamente por la tesis de la biología y la geología. Muchos de ellos, pues, se esforzaron grandemente en reconciliar la Biblia con estos nuevos conocimientos. Existía la presuposición tácita
de que los nuevos conocimientos eran forzosamente correctos. Me temo que detecto una tendencia a hacer esto mismo entre ciertos evangélicos conservadores. Existe un temor de la denominada ciencia. La ciencia se ha convertido en la autoridad suprema y, movidos por el temor, están dispuestos a hacer concesiones que, en mi opinión, jamás deberían hacerse. Si estudiamos la historia de la ciencia, su supuesta autoridad suprema nos inspira mucho menos al respecto del que teníamos. Es un simple hecho histórico afirmar que hace 100 años o menos los científicos enseñaban dogmáticamente y con gran confianza que la tiroides, la pituitaria y otras glándulas no eran más que meros despojos. Decían que carecían de valor o función. Ahora bien, esto no es una teoría, es un hecho. Aseveran dogmáticamente que eran restos inútiles, pero hoy sabemos que estas glándulas son esenciales para la vida. Sin debatir detalladamente las cuestiones científicas, afirmo que no solo es una falta de fe y algo antibíblico, sino que es muestra de una gran ignorancia el atribuir a la ciencia, a los conocimientos modernos o al saber, una autoridad que en realidad no poseen. Seamos científicamente escépticos con respecto a las aseveraciones de la ciencia. Recordemos que muchas de sus aseveraciones son meros supuestos y teorías indemostrables y que bien pueden acabar refutadas, tal como muchas de ellas lo han sido en los últimos 100 años. Repito, pues, que hemos de comprender que, en un sentido fundamental, esta no es una cuestión de argumentos, es una cuestión de fe, y los argumentos tienen su valor como confirmación de la fe y en un sentido apologético. Tercero, una verdad que aseverar. Eso nos lleva a mi tercer principio. La autoridad de las escrituras no es tanto una cuestión que defender como algo que aseverar. Dirijo este comentario especialmente a los evangélicos conservadores. Me vienen a la cabeza lo que dijo el gran Charles Haddon Spurgeon con respecto a esto. No hace falta defender a un león cuando sufre un ataque. Lo único necesario es abrir la jaula y dejarle salir. Debemos recordarnos a nosotros mismos con frecuencia de lo que verdaderamente establece la veracidad y la autoridad de la Biblia es su predicación y su exposición. Creo que probablemente esto sea más cierto hoy que nunca. Sin duda, es más cierto hoy que en los últimos 2 siglos. Lo que quiero decir es lo siguiente. No hay nada que explique realmente toda la situación del mundo hoy día a excepción de la Biblia. Pensemos hasta en la cuestión del origen del mundo y en la mismísima naturaleza y el carácter del mundo mismo. Sabemos que ha habido ciertos científicos en el siglo XX que han sido lo suficientemente honrados como para decirnos que, como resultado de su propia tarea investigadora, se han visto obligados a llegar a la conclusión de que debe haber una gran mente, un gran arquitecto detrás del universo. Ahora bien, esa es una admisión tremenda. La Biblia lo ha aseverado siempre, pero por fin algunos de estos hombres lo están reconociendo. Pero cuando consideramos el estado y las condiciones del mundo, esta cuestión se torna más patente aún. Cuando consideramos al individuo medio de hoy día, a pesar de todos los progresos del saber y la cultura, cuando consideramos al hombre de a pie tal como aparece en los periódicos, o cuando consideramos el estado del mundo en general, ¿qué podemos decir? Cuando nos enfrentamos al hecho de 2 guerras mundiales en el siglo XX, si somos personas reflexivas, intentaremos encontrar una explicación. Ahora bien, yo afirmo que la única explicación adecuada es la que se nos ofrece en la Biblia, la doctrina bíblica del pecado. Ninguna otra cosa nos ofrece una explicación apropiada. En otras palabras, la única forma adecuada de ver el mundo hoy en día es la idea bíblica del hombre, la idea bíblica de la caída y del pecado. Solo podemos entender el proceso de la historia a la luz de esta enseñanza. Ahora bien, es muy interesante y significativo observar que los críticos mismos empiezan a decirlo. Solían negar la doctrina bíblica del hombre y la doctrina bíblica de la caída y del pecado. Aborrecían toda la idea del pecado. El hombre se estaba desarrollando y estaba mejorando. Cada vez era mejor, pero ahora se han visto obligados a reconocer la veracidad de la enseñanza bíblica y están volviendo a ella, o a algo muy similar. Pero, ¿por qué están volviendo?
Ese es el punto crucial para nosotros. Han vuelto a la creencia en esas doctrinas por causa de la terrible destrucción ocasionada por dos guerras mundiales, no por causa de la enseñanza de las escrituras. Por ejemplo, pensemos en el difunto Dr. Shem Joad, que afirmó que la guerra, las acciones de Hitler y los hechos que precedieron a la guerra y sucedieron durante ella le habían convencido del hecho del mal. Decía que se había convencido del hecho del mal y del pecado de esa forma, y eso a su vez le devolvió la fe en Dios. Pero podrás advertir la forma en que llegó a eso. No creyó porque la escritura lo enseñe, sino porque los mismísimos hechos de la vida lo enseñan, pero se negaba. Y todos los que se encuentran en esa posición siguen negándose a someterse a la autoridad de las escrituras, que siempre ha enseñado esas cosas acerca de los hombres y acerca del mundo. Como quiera que sea, hemos de insistir en la importancia de quedarnos con la autoridad de la Escritura y creer estas doctrinas porque la Escritura las enseña, en lugar de cambiar de postura constantemente al ritmo de los aparentes cambios del mundo y del estado superficial del hombre. En todo caso, esta tendencia moderna por parte de muchos a decir que creen las doctrinas bíblicas, pero que rechazan su contexto y su trasfondo, sus vinculaciones históricas, no indican un regreso real a la Biblia o un cambio teológico radical. O considerémoslo de esta forma. Tales pensadores nos dicen constantemente que no pueden volver a la posición precrítica debido a que la alta crítica les ha ofrecido nuevas y maravillosas ideas de la enseñanza de las escrituras. Pero preguntémosle qué ideas son esas, y la respuesta que recibiremos nos deja claro que las nuevas ideas que han descubierto no son más que el viejo mensaje que han predicado siempre los evangélicos conservadores. De ahí que nos veamos en la siguiente posición. Las supuestas nuevas ideas que el gran aparato crítico ha sacado a la luz simplemente nos devuelven en lo que a la doctrina concierne al punto de partida desde el que se produjo la desviación inicial. Afirmo, pues, que no hemos de defender, hemos de aseverar. Hoy día nos corresponde como cristianos evangélicos enfrentar al mundo a este desafío y demostrar a los críticos que lo único que están haciendo es volver a lo que de una vez para siempre fue entregado a los santos, Judas 3, y que los evangélicos han creído a lo largo de los siglos.